Hola, ¿qué tal, médico? Vamos a platicar el desarrollo del sistema hematopoyético. Nos preguntaremos qué es la hematopoiesis. La hematopoiesis, como ustedes pueden observar, es un proceso de formación de nuevas células sanguíneas. Eso es la hematopoiesis. Ahora, ¿cuántos procesos se dan en la hematopoiesis? Se dan 3 procesos. ¿Cuál es el primero? El primero se llama proliferación mitótica. En otras palabras, va a haber una proliferación celular. Cuando las células ya han proliferado, vamos a tener una diferenciación celular. Estas células van a ser diferentes a las células madres. Por tal motivo van a empezar a madurarse y la maduración le va a dar el funcionamiento celular. Por lo tanto, todos estos procesos ocurren en la médula ósea roja y posteriormente las células migran al torrente sanguíneo. Nos preguntaremos cuánto linaje tiene la hematopoiesis. Número 1 tiene granulocitopoiesis. De seguro has escuchado las células granulocitos que consisten en neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Tenemos la eritropoiesis, que son aquellas células que se van a originar de las células eritroblasto y van a originar a los eritrocitos. Posteriormente tenemos la linfopoiesis, que son los linfocitos T y linfocitos B. La monopoiesis, que es el origen de las células monocitos que se van a convertir en el sistema fagocito mononuclear. Ejemplo, macrófagos, microglias, células del pulmón, células de Kupffer, osteoclasto, microglia, entre otras. Y tenemos a los megacariocitos, que son células muy grandes que van a originar fragmentos celulares, y esos fragmentos celulares son las plaquetas. Ahora vamos a preguntarnos cuáles son las fases de la hematopoiesis prenatal. Como observamos en esta imagen, son 4. La primera se llama fase mesoblástica, la segunda es la fase hepática, la tercera la fase esplénica y la cuarta es la fase mieloide. Empezamos con la fase mesoblástica. Esta, colega, ocurre en este lugar, en el saco vitelino, aproximadamente entre la tercera y la sexta semana de gestación. En este saco vitelino se van a originar las primeras células hematopoyéticas, que van a migrar del saco vitelino al cordón umbilical y del cordón umbilical al torrente sanguíneo del embrión. Posteriormente vamos a tener la fase hepática, que esta ocurre en el hígado. Por tal motivo, como podemos observar, el embrión, su hígado va a ser más grande que su propio intestino. Por tal motivo, acordémonos, de la sexta semana a la semana 10ª o 11ª semana, el hígado va a ser tan grande que los intestinos van a entrar al cordón umbilical, debido a que dentro de la función del hígado está la formación de las células hematopoyéticas. Entonces, posteriormente, después de la 10ª semana, los intestinos regresan a la cavidad abdominopélvica y el hígado va reduciéndose de tamaño, pero no tanto es el tamaño del hígado, sino el crecimiento de las paredes corporales del embrión hacia el feto. Entonces, la fase hepática, como ya mencioné, se origina en el hígado y ocurre entre la sexta semana de gestación a la semana 28. Posteriormente vamos a tener la fase esplénica, que se da conjunto a la fase hepática. Esta se origina en el vaso y ocurre en la 14ª a 28 semana de gestación. Y ya por último, colega, entre la semana 28 a 30 hasta la vida postnatal, vamos a tener la fase mieloide. Esta fase mieloide consiste en la migración de las células que se formaron de manera hematopoyética en la fase hepática, en la fase esplénica, van a migrar a través del torrente sanguíneo y van a empezar a poblar a la médula ósea roja de los huesos largos. Entonces, esto lo vamos a tener de la semana 28 a la semana 30 hasta el nacimiento. Entonces, aquí podemos observar a un embrión y vemos en este caso cómo su hígado se encuentra aumentado de tamaño porque es el principal centro hematopoyético del periodo prenatal. Posteriormente, la médula ósea roja va a alojar todas esas células que maduraron y crecieron en el hígado y en el vaso. Acuérdate, si te pregunto cuáles son las 3 fases
que tiene una hematopoiesis. La primera es la división celular de tipo mitosis. La segunda consiste en la citodiferenciación. Y la tercera consiste en la maduración celular. En esta imagen, colega, podemos observar la hematopoiesis prenatal. Primero ocurre la fase mesoblástica que se originó en el saco vitelino. Acuérdate que el saco vitelino es un derivado del hipoblasto del embrión bilaminar. Posteriormente, estas células van a ser islote sanguíneo. Estas células se van a clasificar en dos. Las islotes centrales son las células hematopoyéticas y los islotes periféricos van a formar las tres capas de los vasos sanguíneos: endotelio, capa muscular y adventicia, ¿ok? Posteriormente las células se van a dirigir hacia el hígado para formar la fase hepática y algunas van a ir directamente a la fase esplénica. Y ya como podemos ver aquí, posteriormente de la semana 28 en adelante, van a migrar hacia los huesos largos para alojarse en la diáfisis, epífisis superior y epífisis inferior. Colega, en esta imagen nosotros podemos observar a un hueso largo y vemos en este caso su epífisis superior, su diáfisis y la epífisis inferior. Con respecto a los huesos largos, ellos tienen algo en el centro que se llama cavidad medular. La cavidad medular se localiza en la diáfisis. Por tal motivo, estos huesos alojan en su interior algo que se llama la médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla, con mucho gusto vamos a pintarla. En la vida embrionaria, esta médula ósea amarilla fue una médula ósea roja. Posteriormente, las células maduraron, hicieron su linaje de células madres, células que van a ser maduradas, y estas células migraron directamente hacia las epífisis, epífisis superior y epífisis inferior. Y aquí hicieron su población que llamaron médula ósea roja. La médula ósea amarilla es un reservorio. En la comida, esa médula ósea amarilla es el tuétano. Entonces, cuando hay un paciente que desafortunadamente tiene alguna enfermedad de tipo hematológica, como sucede en las leucemias, ¿qué es lo que ocurre? La médula ósea amarilla, su genes es que algún día fueron célula hematopoyética, médula ósea roja. Entonces la médula ósea amarilla se transforma en una médula ósea roja, en lo que nosotros los médicos identificamos la causa del padecimiento hematológico que tiene el paciente. Ya cuando se da el tratamiento, esta médula ósea amarilla se vuelve a transformar otra vez de roja hacia amarilla, siendo un depósito. ¿Qué ocurriría si el paciente no se diagnostica a tiempo o desafortunadamente el tratamiento no hace efecto? Lo que ocurriría es que se acabaría la médula ósea amarilla de todos los huesos largos y eso sería un gran problema. Al principio el paciente tiene mejoría, pero posteriormente, si su enfermedad no es, en este caso, podemos decir, modificada por el tratamiento, acabará con todos los reservorios hematológicos. Por lo tanto, la cavidad medular se localiza en la diáfisis y está rodeada de hueso compacto y en su interior tiene una cavidad que está rodeado brevemente con tejido esponjoso. En esta imagen, colega, podemos observar la médula ósea roja, que se encuentra en uno de los huesos más utilizados para el trasplante de médula ósea roja, que es el hueso ilíaco. El hueso ilíaco en su mayoría va a tener médula ósea roja. Por lo tanto, cuando hay una fractura de este hueso, por lo general puede originar un choque hemorrágico. Y aquí observamos la epífisis superior del fémur. Hola colega, vamos a estudiar las células madres hematopoyéticas pluripotenciales. Características de estas células: número 1, tienen actividad mitótica pero muy baja, muy baja. Sin embargo, son autorrenovables, que significa que cuando ellas necesitan de la mitosis para mejorar su estirpe, lo van a realizar.
Ahora, viene una pregunta muy severa. ¿Por qué las células hematopoyéticas son tan afectadas en una enfermedad? Ejemplo, si tenemos algún día algún paciente con problemas hematológicos, van a notar ustedes totalmente un signos y síntomas muy severos, y cuando ustedes estudien y correlacionen los parámetros normales y anormales de las células hematopoyéticas, van a ver una alteración significativa. Eso se debe, colega, que las células hematopoyéticas madres o stem cell solamente representan el 0,1% de la médula ósea roja. Significa que esta célula que estoy encerrando se llaman células pluripotenciales o multipotenciales o stem cell o células hemocitoblasto. Estas células solamente 0,1%, colegas, 0,1%, ni 1%, ni 1%. Por tal motivo, esta célula originan dos progenies. La primera es la progenie mieloides y la segunda es la progenie linfoide. Con respecto a la progenie mieloide, se va a subclasificar a su vez sus derivados celulares en megacariocitos, que van a originar fragmentos celulares que se denominan trombocitos o plaquetas. Acuérdense, las plaquetas no son células, son fragmentos celulares. También va a originar los eritrocitos, las células mastocitos y los mieloblastos o granulocitos, que a su vez se van a clasificar en basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Los monocitos, cuando maduran, se citodiferencian en macrófago, que forman parte del sistema fagocito mononuclear. Ahora vamos a platicar de los linfocitos. Los linfocitos se dividen en dos progenies, las células natural killer y los linfocitos propiamente dicho. Los linfocitos a su vez se dividen en linfocitos T, que vamos a estudiar sus derivados, y linfocitos B. Los linfocitos B, cuando llegan directamente del torrente sanguíneo hacia los tejidos, se va a citodiferenciar en las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Médicos, ahora vamos a platicar de las células progenitoras. Acuérdate que primero en el linaje, como podemos observar aquí, médicos, vamos a encontrar a la célula madre, stem cell o las células pluri o multipotenciales, que solamente ocupa el 0,1% en la médula ósea roja. Posteriormente, después de las células madres, el siguiente linaje es las células progenitoras. ¿Qué característica tiene? Posee una gran actividad mitótica y escasa diferenciación morfológica. ¿Qué significa? Que aquellas que pertenecen a la línea mieloides tienen características mieloides y aquellas que son linfoides tienen características linfoides. Eso es lo que nos están diciendo aquí, que no puedes tener más estirpe porque ya está diferenciada la familia mieloide y linfoide. Posteriormente vamos a hacer que son autorrenovables, unipotenciales o bipotenciales, y por lo tanto se localizan en la médula ósea y en los órganos linfáticos, sobre todo los linfocitos T y linfocitos B y natural killer. Por lo tanto, corresponde a las células pluripotenciales y las células mieloides pluripotenciales. Colega, entonces quedamos. En primer lugar, tenemos la célula stem cell o células madre. Segundo lugar, vamos a tener a las células progenitoras. Y en tercer lugar, vamos a tener las células precursoras o los blastos. Esta célula presenta una diferenciación, como mencionamos aquí, morfológica y una gran actividad mitótica. Por tal motivo, son células no autorrenovables monopotentes. Traducido en español, ellas son el origen de las precursoras. Por lo tanto, ellas, a pesar que se dividan, siempre van a ser de la misma característica morfológica. Y por tal motivo, estas se van a localizar en la médula ósea roja, sobre todo la línea mieloides, y en los órganos linfáticos, la línea linfoides. De estas células precursoras o blastos, vamos a originar a las células maduras. Estas células maduras, colega, son aquellas células con diferenciación morfológica completa. No se presenta aquí la mitosis, se localiza en la médula ósea o en los órganos linfáticos. Colega, hemos aprendido que tenemos a una célula madre. Esta célula madre origina progenitoras
Estas células progenitoras originan precursoras y estas precursoras originan células maduras. Ejemplo, tenemos la célula madre o stem cell, posteriormente va a originar los progenitores linfáticos o linfocitos y mieloides. Entonces los precursores de linfocitos vamos a tener linfocitos B, linfocitos T, natural killer, y de los progenitores mieloides vamos a tener el mastocito, los eritrocitos que vienen de los reticulocitos, los megacariocitos van a originar los trombocitos plaquetas, y aquí podemos ver un mieloblasto que va a originar a las progenies, sobre todo de los tipos granulosos, como es el basófilo, eosinófilo, neutrófilo, y el monocito a su vez se va a subdividir en macrófago y células dendríticas. Para el estudio de estas células vamos a contar con algo importante. Colega, algo importante es el estudio de la sangre a través de la biometría hemática. También la biometría hemática se llama citometría hemática. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar 3 líneas celulares completamente diferentes. Ejemplo, tenemos la serie roja que consiste en la línea eritroides o eritrocito, la serie blanca que consiste en la leucocitaria y las plaquetas, que como sabemos no son células, sino son fragmentos celulares de los megacariocitos. Colega, algo importante que nosotros los médicos debemos de considerar es el índice hematológico de acuerdo a la edad. En esta tabla podemos observar cómo va a variar este índice de la hemoglobina en los hematocritos, volumen corpuscular medio, en la concentración de la hemoglobina corpuscular media, reticulocitos, leucocitos y plaquetas. Colega, algo importante, nosotros los médicos debemos de estudiar la morfología de las células y lo realizamos a través de algo que se llama frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo permite observar las características morfológicas de los elementos sanguíneos. Por tal motivo utilizamos solución colorante. ¿Por qué utilizamos estas soluciones? Si nosotros tuviéramos una gota de sangre y lo colocáramos en 2 laminillas sin tinción, entonces lo único que observaríamos sería siluetas y como fantasmita. Por tal motivo utilizamos la solución de Yensa, que no es la única, hay otras soluciones, pero esta es la más utilizada. Por tal motivo, esta solución está conformada por iosina y azul de metileno. Esto nos va a permitir originar algo que se llama el frotis sanguíneo. Vemos aquí las laminillas del frotis sanguíneo. ¿Cómo está constituido esto? Vamos a tener un colorante aniónico ácido, que en este caso es la iosina, que se une a una sustancia o elemento catiónico básico. Esto nos va a originar la combinación de estos 2 elementos, un tono azulado. ¿Esto dónde lo podemos ver, colega? Sobre todo en el DNA, RNA, proteínas, mitocondrias, ribosomas y polirribosomas. Y a esto le decimos elementos de tipo basófilos. Ahora, si tengo el azul de metileno, que es una sustancia catiónica básica, y lo uno con una sustancia o elemento aniónico ácido, vamos a tener un tono entre rojo y naranja hasta ligeramente rosado. Y por lo tanto esto se llama acidófilo o eosinófilo. Y esto lo podemos observar en los gránulos que tienen los granulocitos. A través del frotis sanguíneo podemos identificar la morfología de cada una de las células. Como podemos observar aquí, un neutrófilo, un eosinófilo, un monocito, un linfocito y un basófilo. Una característica importante que debemos de considerar, colega, es las organelas y su respectiva coloración. El núcleo se va a teñir de azul púrpura. Y este azul va a ser más fuerte, sobre todo cuando el núcleo se encuentra en mitosis. El citoplasma va a ser una coloración, como podemos ver aquí, violeta pálido o ligeramente marrón. Los eritrocitos, pues lo vamos a tener que van a ser rosados. Los gránulos de los neutrófilos, como podemos ver aquí, son violeta marrón. Los gránulos de los eosinófilos son ligeramente naranja. Los gránulos de los basófilos son azul negro. Y los gránulos de los linfocitos de coloración púrpura. A continuación, colega, vamos a platicar de cada una de las células que conforman la línea linfoide y la línea mieloide.
En esta tabla, colega, podemos observar a la línea linfoides. Vemos que la célula madre linfoides pluripotencial va a dar origen a una célula progenitora que consiste en las células linfocíticas formadoras de colonia. Estas células progenitoras a su vez van a originar células precursoras o blasto, que se denomina linfoblasto. Los linfoblastos a su vez se van a citodiferenciar en un linfocito inmaduro, en un linfocito activo, en un linfocito maduro y un linfocito de memoria. Y de acuerdo a esto vamos a tener, colega, las células maduras, como cuáles: linfocitos T, linfocitos CD8, citotóxico, linfocito CD4 cooperador, linfocito gamma o intraepitelial o las células natural killer. Posteriormente vamos a tener las progenies de los linfocitos B, linfocitos B1, B2 y los linfocitos que se localizan en la zona marginal del vaso y los plasmocitos. Ahora, colega, vamos a platicar de la línea de los eritrocitos. Como ya platicamos, vamos a tener una célula mieloide pluripotencial, que es una célula madre. Esta va a originar una célula formadora de colonia eritrocitaria y de aquí vamos a originar la célula precursora o blasto, se llama eritoblasto. Posteriormente, estas células deben de madurar y para esto tienen un proceso de citodiferenciación. Primero vamos a tener un proeritoblasto, un eritoblasto basófilo, un eritoblasto policromatófilo. De ahí viene un eritoblasto ortocromatófilo y por último tenemos los reticulocitos, que estos se van a citodiferenciar en eritrocitos, sobre todo a nivel de torrente sanguíneo o en la médula ósea roja. ¿De qué va a depender esto? Del número de eritrocitos que haya en el torrente sanguíneo y si necesitamos demasiado eritrocitos, como en el caso de una hemorragia, vamos a encontrar reticulocitos, que serían los eritrocitos inmaduros. En esta imagen podemos observar, colega, tanto las horas de maduración de esta célula como la vida del eritrocito, que es de 120 días, y del reticulocito aproximadamente de 3 días. Esto dos lo podemos encontrar en la sangre y el resto en la médula ósea roja. Posteriormente vamos a tener a los monocitos. Los monocitos vienen de una célula mieloide pluripotencial, esta es su célula madre. Esta va a originar las células formadoras de colonia monocítica. Esto va a originar a una célula precursora o blasto llamado monoblasto y estos se van a citodiferenciar morfológicamente en promonocito y monocito, que a su vez se va a citodiferenciar una célula madura llamada macrófago. Aquí podemos observar la imagen de la maduración de monoblasto, promonocito y monocito. Como ya hemos platicado, colega, el monocito pertenece al sistema fagocito mononuclear. ¿Qué significa? Que el monocito, una vez que esté en el torrente sanguíneo, cuando toca cualquiera de los tejidos de nuestro cuerpo humano, se citodiferencia en una célula madura. El monocito todavía no es una célula madura. Por lo tanto, si el monocito llega al hígado, se va a llamar células de Kupffer. Si llega a los pulmones, células del polvo del pulmón. Si llega a la piel, las células de Langerhans. Si llega a la sangre, monocito, pero es monocito inactivo. Si está en tejido conectivo, vaso, ganglio linfático y timo, macrófago. Si se encuentra en los huesos, osteoclasto. Y si está en el cerebro, lo vamos a llamar microglia. En esta imagen podemos observar que dentro del sistema fagocito mononuclear tenemos al macrófago, que una de sus principales características es fagocitar la matriz ósea y de esa manera separar los elementos que sería el fibroblasto y el calcio para permitir un proceso de osteoporosis en caso que sea patológico y si no es patológico la remodelación constante de la arquitectura de los huesos y si sucede una fractura él permite remodelar el callo óseo de la fractura. Ahora, colega, vamos a platicar de la línea de los neutrófilos. Estos proceden de una célula mieloide pluripotencial que van a originar las células formadoras de colonia granulocitarias.
Estos se van a citodiferenciar en células precursoras o blasto que van a originar el mieloblasto, y el mieloblasto va a tener un proceso de citodiferenciación para originar al neutrófilo, que sería la célula madura. En esta imagen, colega, podemos ver la fase de maduración del neutrófilo durante su granulocitopoiesis en mieloblasto, mielocito, promielocito y metamielocito. Cuando el neutrófilo se encuentra inmaduro, se le llama en banda. Por eso vamos a escuchar ese término en el hospital: el paciente tiene bandemia. Significa que tiene aumentado el número de neutrófilos y están saliendo neutrófilos inmaduros que todavía no son maduros, como el neutrófilo que estamos observando en la imagen. Ahora, colega, vamos a estudiar la línea de los eosinófilos. Podemos ver que su célula madre mieloide pluripotencial va a originar unas células progenitoras, que son las células formadoras de colonias eosinófilas, y esta a su vez va a originar los mieloblastos, que van a dar origen a las células precursoras morfológicas del eosinófilo. Va a originar promielocitos, mielocitos eosinófilos, metamielocitos eosinófilos, células eosinófilas estables, y obtenemos al eosinófilos. Ahora vamos a estudiar el basófilo. El basófilo tiene su célula mieloide pluripotencial, que va a originar las células formadoras de colonia basófila, y esto va a originar el mieloblasto. El mieloblasto va a originar el promielocito, mielocito basófilo, metamielocito basófilo, una célula estable, y tenemos al basófilo, como lo estamos observando en esta imagen. Colega, ahora vamos a platicar de la línea de los megacariocitos. Estos vienen directamente de la línea mieloide pluripotencial. Van a originar sus células progenitoras, que serían las células formadoras de los megacariocitos, que a su vez van a dar sus células precursoras o blasto, llamada megacarioblasto, que se va a citodiferenciar en megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito granular, hasta formar el megacariocito maduro. Este megacariocito maduro va a originar fragmentos celulares que reciben el nombre de plaquetas o trombocitos, que participan en los factores de coagulación y coagulación sanguínea. Por tal motivo, colega, hemos identificado los elementos básicos del desarrollo del sistema hematopoyético.